Buenos días con todos, siendo hoy viernes 5 de marzo, damos inicio a la clase de lengua y literatura con 10º de Educación General Básica. Cerramos las puertas. Atención a la lista, por favor. Voy a compartir pantalla para ir de uno mejor así. Jean-Pierre Armijos. Britney Barrios. Oscar. Presente. Valentina. Valentina Centeno. Presente. ¿Valentina está? Ya. Noelia. Sí, listen. Noelia Chileno. Kevin. Presente. Aniston. Presente. Leonardo. Ivette. Presente. Mateo. Luis. Presente. Presente. Vega. Christopher. Presente. Yanela. Presente. No hay problema. Leonardo. Presente, profe. Ya. Bueno, quedaría pendiente Noelia Chileno, Britney y Jean-Pierre. El día de hoy vamos nosotros a terminar con esta temática de la novela. Es una temática extensa. La semana, en las clases anteriores estuvimos viendo un ejemplo de novela de ciencia ficción. Les había comentado que era un libro, La Guerra de los Mundos, el cual Steven Spielberg la convirtió en película de Hollywood y fue lo que nosotros pudimos observar. Pero como tal, tenemos qué es novela y tenemos los otros tipos de novela, porque únicamente no se clasifican por la de ciencia ficción, se clasifican en ciertas clases que tienen que ver según su contenido, según el tono, según su forma, según para quién va dirigido, y eso lo vamos a visualizar el día de hoy. Pero no es únicamente teoría. Nosotros a la medida que vamos visualizando, vamos a observar unos videos y luego tenemos, bueno, unas actividades que nos va a direccionar a lo que nosotros estamos observando. Ay, no, yo sigo. ¿Por qué no se compartió si yo compartí pantalla? Compartí pantalla para que se mueva a donde yo me muevo, pero no se movió. Listo. Ya se me fue el hilo. Entonces, por favor, estar atentos porque como les indiqué, hay actividades dentro de esta presentación. ¿Sí? Solo voy a acomodarle. La cámara. Listo. Entonces tenemos, lo pueden encontrar en su libro. Por favor, me corroboran si es la página 90. ¿Alguien que tenga el libro a la mano? Sí, licenciado, la página 90. Listo, gracias, Kevin. Entonces, la novela, página 90, clases de novela, página 91. Eso está resumido, ¿no? No es lo mismo extenso que tienen ustedes. Para iniciar, vamos con una frase. Tú puedes llegar a donde tú quieras, ¿sí? No hay límites. Los límites muchas veces los colocamos nosotros, pero todo lo que usted desee, aunque usted esté joven, o sea, todavía diga, soy un niño, soy una niña, solamente es de imaginarlo y empezar a creer, porque usted puede llegar a donde usted quiera, ¿sí? No hay límites. Entonces, solamente es de creer en sí mismo.
Vamos aquí con un poco de definición. ¿Quién nos ayuda, por favor, con la lectura? Yo, Licen Vega. Gracias, Christopher. Definición. Es una de las formas complejas del género narrativo. Es considerada el subgénero de la literatura moderno por excelente. Sí, sí era moderna, me equivoqué. Gracias, Cris. Listo. Entonces, ¿por qué es compleja? Porque resulta de que la novela se escribe en prosa y no en verso. En verso es cuando ustedes ven los poemas que vienen, digamos, por párrafos, pero la prosa es de corrido. Eso lo hace que sea complejo. También porque utilizan esta especie de personajes, la parte cronológica. Hay algunas novelas que inician desde el final, luego van intermediario, luego van al inicio, y esto hace que la novela sea una de las partes narrativas más complejas que existe. Le llaman el subgénero de la literatura moderna, pero hay que tener en cuenta de que data de que desde el siglo I ya existe esta parte de la novela. Esto hay varias controversias, ¿no? Que lo manifiesta lo siguiente. Piensan que la novela existe desde que existe la parte de la parte dramaturga, la parte del teatro, cuando ya existía estas puestas en escena de la tragedia y de la comedia. A esto le llaman que ya venía la parte de la novela, pero otras personas lo manifiestan de que no, que efectivamente inicia cuando ya viene esta parte más avanzada de la literatura, y es la razón por la que le llaman que es el subgénero de la literatura moderna. Entonces siempre hay como esta contraposición, pero hay que tener en cuenta ambas partes. Tenemos la descripción. ¿Quién, por favor? Yo, Licen. ¿Quién es yo? No le veo. Centeno. Gracias, Valentina. Ya. Lugar y época, se desarrolla en acción, contar una historia. Cada escritor experimenta novela con estructura compleja. Gracias, Valentina. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Una de las descripciones que tiene la novela es siempre va a estar enfocado en un lugar. Siempre va a contar una historia y por ende, cuando cuenta una historia, se va a reflejar a una época. Entonces, tenemos siempre como se podría decir, este contexto. Siempre vamos a tener un lugar concreto y una época. Porque este lugar y esta época, cuando contamos la historia, aquí es donde se desarrolla la acción como tal de la novela, independientemente de cada clase. Pero siempre va a desarrollarse la acción teniendo en cuenta un lugar y una época. El escritor experimenta muchas características o muchas facetas en la parte de la novela, porque en una novela se puede dar un ensayo, en una novela se puede dar, aparte del ensayo, se puede dar otros escritos. Digamos un ejemplo. Si hizo una novela del realismo social, resulta que en esa misma novela le puede anexar un ensayo. En esa misma novela que habla del realismo social, le pueden anexar un realismo mágico. Entonces, todo esto va cambiando y por eso lo hace de que el escritor experimenta y lo hace una estructura compleja. Una de ellas, que luego lo vamos a ver, es el Don Quijote de la Mancha. También es una novela de aventuras, pero a su vez es una novela de sátira. Entonces, es como una novela puede ser varias clases. Entonces, esto lo hace que sea una estructura compleja y esto hace parte de la descripción. También hay que tener en cuenta que se manejan varios tipos de la parte de la narración, porque tenemos un narrador testigo, narrador protagonista, narrador omnisciente, y en una novela se pueden presentar todos los tipos de narradores en diferentes partes de contextos. Aquí tenemos, bueno, en esta imagen tenemos un poco de característica de la novela y un poco más sobre la parte de la definición. Tenemos en la definición, dice una narración literaria más o menos extensa, por lo general en prosa, lo que les decía al comienzo.
aunque en algún raro ejemplo en la novela es en verso, pero es muy raro el que sea en verso una novela. La característica de la novela en especial es que relata sucesos humanos con personajes y situaciones reales y en otros casos ficticios. Tenemos características de la novela, tenemos caracterización a sus personajes, los personajes pueden ser descritos y físicamente o psicológicamente, entonces puede ser diferentes clases de personajes. Otra característica que se diferencia del cuento, tenga en cuenta que el cuento tiene muy pocos personajes, pero en la novela hay demasiados personajes. También lo que les manifestaba, una de las características es que varias historias simultáneas, entonces lo que les decía, en Don Quijote tenemos que es de aventura, que es satírica, y esto lo hace que tenga varias historias simultáneas. Hay varios escritos que también habla sobre la parte del realismo social, que es sobre los sucesos que pasaron en cierta época de ciertos países, pero le mezclan con realismo mágico, que es algo ficticio, algo de ficción. Tenemos aquí la carga connotativa, se interpreta las palabras o las situaciones con un significado real. Entonces tenemos aquí, no se da este significado real, se da un significado figurativo, es la interpretación de cada lector. Crea su propio mundo narrativo. ¿Por qué crea su propio mundo narrativo? Porque el lector lo puede interpretar de diferentes maneras. Tenga en cuenta de que la novela, tanto como la pintura, son obras que son subjetivas, o sea, se da a lo que yo pueda pensar. Yo interpreto de cierta manera esta obra, otra persona la interpreta de cierta manera. Y toda novela es una ficción, pero en este caso es cierta parte va mezclada con la ficción y cierta parte puede ir mezclada con alguna realidad. ¿Quién me ayuda, por favor? Yo, Alicia. Gracias, Ivette. Clases de novelas se clasifican por contenido, tono, público y forma. Gracias. ¿Quién me ayuda, por favor? Yo le hice Mateo. Gracias, Mateo. Según su contenido, novelas de aventuras alrededor de un viaje, resolviendo un misterio, objeto precioso, volver a su hogar. Gracias, Mateo. Entonces, la primera clase tenemos es según su contenido. Una de las características o varias de las características que tienen las novelas de aventura es siempre su contexto va a estar alrededor de un viaje. Eso es lo primero. Pero dentro de ese viaje se pueden dar varios sucesos. El primero puede ser que vaya a resolver un misterio. El otro puede ser que vaya detrás de un objeto precioso, quiere encontrar algún tesoro, quiere encontrar algo. Y el otro es que durante ese viaje quiera llegar a su hogar. Entonces se puede manifestar que dentro de la novela de aventura se pueden dar, no únicamente que sea solo por viajar, sino que tiene que ver cuál es el objetivo de esta novela, si es que va a resolver el misterio, si es que quiere encontrar algún tesoro, un objeto precioso, o si simplemente su viaje o su aventura es para regresar a su hogar. Vamos a ver, los videos que están anexados son cortos. Vamos a ver este pequeño fragmento de Don Quijote, por favor. Smile and Learn. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote. Un caballero de lanza y caballo, delgado y madrugador. A Don Quijote le gustaban tanto los libros que podía pasar horas y horas leyendo. Sin duda, sus historias preferidas eran las aventuras de los grandes caballeros de la España antigua. Leyendo estas novelas sobre increíbles gestas y hazañas, Don Quijote comenzó a confundir realidad y fantasía. Así quiso imitar a sus protagonistas, convirtiéndose en un caballero andante.
El mundo necesita valientes como yo, que luchen por la justicia y contra la maldad. A partir de ahora, la historia me recordará como Don Quijote de la Mancha. Don Quijote preparó todo lo necesario para ser un caballero como los que aparecían en sus libros. Subió al desván y encontró una armadura, recuperó una vieja lanza y también un escudo abollado que tuvo que arreglar. ¡Se me olvidaba! También necesitaré un caballo. Bajó hasta las cuadras y allí encontró a Rocinante, un viejo y delgado corcel. En aquel momento pasaba por allí su vecino Sancho, un campesino rechoncho y bonachón. En el acto, Don Quijote recordó que también necesitaba un compañero de andanzas. «Querido Sancho, todo caballero necesita un fiel escudero y compañero de aventuras. No puedo prometerte el cielo, pero si conseguimos fortuna y gloria, te concederé el privilegio de ser el gobernador de una isla». Sancho, que era un poco ingenuo, le creyó y aceptó la propuesta. Así fue como la curiosa pareja salió del pueblo en busca de aventuras. Sus vecinos no podían creer lo que veían. ¿Qué hacían esos dos locos? Se burlaron de ellos durante horas, pero no pudieron detenerlos. Don Quijote, Sancho y Rocinante caminaban por las llanuras de la Mancha cuando vieron a lo lejos unos molinos. «Amigo Sancho, ¿ves aquellos enormes gigantes? Con todos ellos me enfrentaré hasta darles muerte, para conseguir que dejen de hacer el mal». «¿Qué gigantes, mi señor?» «Aquellos que están allí a lo lejos. Hay por lo menos 30. ¿No ves qué brazos más largos tienen?» «No son gigantes, Don Quijote. Son molinos de viento. Lo que a usted le parecen brazos, no son brazos. Son las aspas que se mueven con la fuerza del viento». «Sancho, el miedo no te deja ver la realidad. ¡Hazte a un lado! ¡Entraré con ellos en batalla! ¡No huyáis, cobardes criaturas!» Los avisos de Sancho no sirvieron para nada. Las aspas derribaron a Don Quijote y Rocinante y los dos cayeron al suelo malheridos. Sancho, asustado, corrió a rescatarles. «Mi señor, ya le avisé de que no eran gigantes, sino molinos de viento, pero usted no me quiso escuchar». «Calla, Sancho. La culpa la tiene el mago Frestón, que ha convertido los gigantes en molinos para robarme la gloria de la victoria. Pero no me rendiré. El poder de mi lanza es mayor que el de sus malas artes». Sancho Panza ayudó a levantarse a su señor, le curó las heridas y emprendieron de nuevo el camino en busca de más aventuras. «Amigo Sancho, todo buen caballero debe tener una bella dama con la que soñar y a la que honrar con sus triunfos, porque un caballero sin amor es como un árbol sin hojas». Don Quijote había elegido a Dulcinea del Toboso, una moza labradora, hija de campesinos, a quien había idealizado y decidido convertir en dama de sus sueños. Don Quijote decidió escribir una carta a su amada. «Soberana y alta señora, dulcísima Dulcinea del Toboso, su ausencia hace mucho daño a mi corazón. Oh, bella amada mía, sueño con que pronto un día volveremos a vernos y curará mis heridas. Suyo por siempre, el caballero de la triste figura». Don Quijote emprendió de nuevo su camino con Sancho. De pronto, a lo lejos, vio una gran polvareda. Un enorme ejército se acercaba hacia ellos para derrotarles. Don Quijote corrió sin miedo, preparado para atacar. Sancho le advirtió de su locura. «No hay ningún ejército de soldados. Se trata de un gran rebaño de ovejas». Don Quijote no le escuchó y se abalanzó sobre las ovejas. Hirió a muchas con su lanza y aplastó a otras tantas con su caballo. ¡Eh! Los pastores, enfurecidos, comenzaron a tirarle piedras, tantas que pronto Sancho y Don Quijote tuvieron que huir a toda prisa. Don Quijote se sentía cansado. La vida de un caballero no era como él se imaginaba. En su camino se había encontrado con burlas, golpes y desilusiones. Y así fue como Don Quijote empezó el camino de vuelta a casa, donde le esperaban otras aventuras,
las que se contaban en los libros que tanto amaba leer. Esta historia, escrita por el famoso Miguel de Cervantes, es muy extensa y está repleta de aventuras como las que te hemos contado. ¿Te animas a leer la novela completa? Entonces, pudimos observar bueno, eso es algo corto, ¿no? Como manifestaba ahí, sobre el Don Quijote de la Mancha, pero pudimos ver algún resumen sobre lo que trata la historia. También hay que recalcar que estos son adaptaciones a la parte del libro, son partes escritas. También hicieron una modificación el año anterior en Colombia, donde lo hicieron una especie de parodia y lo iban a llevar al cine, pero con la parte de la pandemia lo que hicieron es una producción gratuita y está publicada en YouTube. Entonces siempre tienen en cuenta la parte del libro y hacen sus modificaciones. Algunos siempre mantienen la parte original. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura? Yo, Licen Casquete. Oscar, gracias. Según su contenido de ciencia ficción, se especula sobre avances tecnológicos, científicos, sociales y culturales. Gracias, Oscar. Entonces, aquí tenemos, ya vamos nosotros aquí en la página 91 y vamos la segunda, que es sobre la de ciencia ficción, según su contenido. De esto nosotros pudimos observar cómo la novela de Guerra de los Mundos la realizan en la parte de una película en Hollywood y pudimos saber toda esta parte de la ciencia ficción que se utiliza, tanto la tecnología, todo lo que nosotros observamos en esa película, que vimos los extraterrestres, vimos cómo supuestamente un carro iniciaba cuando el mecánico estaba arreglando el carro, el señor le dijo que lo podía arreglar con otra manera y podía funcionar. Entonces, toda esta parte de toda la supuesta evolución que se tiene dentro de la película, que posiblemente en la realidad nosotros no la hemos vivido. Entonces, se pueden también notar todos estos avances científicos, sociales y culturales dentro de un escrito de una novela de ciencia ficción. Tengan en cuenta que también es una como el escritor la redacta en el libro y otra como el productor la modifica la modifica en ciertas circunstancias para llevarla al cine. Tecnología, política y filosofía son algunos de los elementos presentes en la ciencia ficción. Los cuentos y novelas de ciencia ficción son relatos muy imaginativos que se alejan del realismo, ya sea para presentar adelantos como viajes interplanetarios y robots con sentimientos, o bien para mostrarnos sociedades humanas parecidas a las actuales, pero con algún elemento futurista. Los personajes pueden ser humanos con un rol social claramente definido, como un astronauta, un detective, un científico o un marginal en mundos donde existe una gran desocupación y superpoblación. También podemos encontrar personajes alienígenas, robots o incluso un programa de computadora que tiene voz y conciencia, que obligan a los seres humanos a plantearse su lugar en el universo y el significado de la vida. Los espacios pueden estar presentados como una dimensión diferente a las habituales, como por ejemplo túneles del tiempo, universos paralelos, dimensiones desconocidas, y el tiempo puede ser un futuro cercano, remoto o indeterminado. Al mismo tiempo, estos escenarios irreales pueden construirse representando una exageración de las costumbres, instituciones o tecnologías de la actualidad, como pueden ser sociedades jerárquicas donde toda la actividad humana es vigilada y regulada, o bien mundos donde la escasez de recursos es tal que la especie humana está prácticamente extinta o se ha visto obligada a migrar a otros planetas. Este tipo de obras corresponde a dos subgéneros llamados utopía y distopía,
y sirven como crítica implícita al estilo de vida o a la situación política presentes en la actualidad del autor al escribirlas. Analicemos ahora las características de una ficción utópica. El significado del nombre es discutido y puede referirse a un buen lugar o bien a ningún lugar, aunque ambos responden a lo que conceptualmente es una utopía en la literatura, ya que al decir utopía... Ahí quedamos en la parte, ya vimos lo importante de lo que era la parte de la ciencia ficción. ¿Quién, por favor, me ayuda con la lectura? Yo, profe, Salazar. Gracias, Yanela. Según su tono, la novela satírica expresa una crítica, expresión, ironía. Gracias. Entonces aquí ya vamos viendo otra clase. Ya pasamos según su tono. Una de ellas es la parte de la satírica. Esta novela satírica no hay mucha información sobre esas. Quería buscar un video que nos pueda explicar un poco. Algunos son demasiado extensos, pero la parte de la satírica es una crítica que se realiza a la época como tal, cuando se genera el escrito por el autor. Entonces, su parte de vocablo muestra esta ironía. Una crítica a lo que está sucediendo en esa época, una parte de inconformidad de lo que sucede, y a esto le llaman novelas satíricas. Parece que fuera igual a la novela picaresca, pero no es igual la novela satírica a la novela picaresca, es todo lo contrario, ya que en sus escritos la novela satírica expresa esta parte de ironía. Cambio en la parte de los escritos de la novela picaresca, el personaje por lo regular es alguien picaresco, por eso le llaman novela picaresca. Entonces, existen unos libros que datan de muchos siglos atrás y existía esta parte en la novela satírica donde daba esta crítica a cierta inconformidad de algunos sucesos, y es estos viajes que tenemos, los viajes de Gulliver, y esto también es un libro, pero lo llevaron a Hollywood. Y le voy a mostrar, esto es un tráiler de 2 minutos de lo que nos cuenta más o menos de qué se trata la parte de las aventuras de Gulliver, que lo encontramos en esta novela satírica. Y luego podemos observar esta inconformidad que tiene el escritor con ciertos personajes. Entonces lo vamos a ver a continuación, las aventuras de Gulliver. En su mundo, Gulliver era alguien insignificante. Acéptalo. En este mundo ya no podrás crecer. Yo tengo proyectos. ¿Quieres trabajar como redactor de viajes? Pero todo Hay un tío que dice conocer el secreto del Triángulo de las Bermudas. está a punto de cambiar. ¿Qué es ese cosquilleo? Que no sean hormigas de fuego. Por favor, hormigas de fuego. No. Del estudio que creó Noche en el Museo. ¿Dónde estoy? En la tierra más grande y magnífica del planeta, Lilliput. ¡Qué diminutos sois! ¡Fuego! Yo os ayudaré. Algo grande Tengo un plan, pero no os gustará. está al caer. ¡Sí, funciona! ¡Bestia, alto! ¡Oh, no! ¡Podría ordenar que le ejecutaran! ¡Oh! No se castigue así la voz, por favor. Jack Black. ¡Aclamad a nuestro nuevo general, Gulliver! ¿De dónde eres? Soy de la isla de Manhattan. ¿Eras el presidente? Es más, me llamaban el presidente grandioso. No, Gulliver, yo soy tu padre. Rey Teodoro, estamos viendo las historias de la vida de Gulliver. ¡Soy el rey del mundo! Este sitio empieza a gustarme. ¿No echas de menos a tus súbditos, la Casa Blanca y el halcón milenario? El vicepresidente Yoda cuenta con mi total confianza. De 20th Century Fox.
Gulliver ha convertido Lilliput en su propio pequeño reino corrupto y sórdido. Gulliver, ayúdanos, eres nuestro general. Edward ha tomado el poder en Lilliput y ha capturado a la princesa. Un hombre se convertirá en el héroe. De eso ni hablar. Quizá mida 30 metros, pero no llego ni a la suela del zapato. Que siempre ha fingido ser. Eres el presidente grandioso. Junto con el Capitán Sparrow derrotaste al Joker y a Magneto. Puedes hacerlo. No os defraudaré. ¡Quiero retarte a un duelo! ¡Qué mono! Los viajes de Gulliver. Pausa. Ahí podemos observar más o menos de qué se trata la novela satírica de los viajes de Gulliver. Y aquí tenemos esta satírica, de igual manera es escrita en prosa. Aquí tenemos una imagen del libro, aquí tenemos la portada del libro escrita por Jonathan Swift. Y esta parte de la novela satírica muestra una realidad de una sociedad superficial. Y aquí nos dice, ¿por qué la sociedad superficial? Porque observamos que cuando él estaba en el otro mundo era discriminado, llega a este mundo y supuestamente al no tener el mismo tamaño ya le dan un trato especial. Tenemos aquí el poder de los gobernantes en cada viaje. Ya sabemos que los gobernantes de esa época se aprovechan de la parte de los menos favorecidos y toda esta parte del poder es escrita con ironía, la parte satírica en las obras de Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver. ¿Quién por favor me ayuda con...? Bueno, esta no tiene mucho, ¿no? Tenemos aquí, esta es la segunda de según su tono. Entonces tenemos la primera según su tono, tenemos la novela satírica y en esta tenemos la novela didáctica. ¿Qué se caracteriza la novela didáctica? La novela didáctica enseña algo. Entonces su nombre de didáctica es porque viene relacionado a dar una enseñanza. Uno de ellos vienen varios libros de superación, Camino a la felicidad, bueno, que también es un libro que lo volvieron película. Algunos libros que son, bueno, más que toda la de superación personal, los tienen como novela didáctica, ya que nos ayuda a enseñar algo. En la parte de la filosofía también hay muchos libros que le llaman novela didáctica, ya que nos enseña esta parte de ciertos filósofos y su forma de pensar. Una de ellas tenemos aquí la novela didáctica El grito desesperado de un escritor mexicano. Vamos a visualizarle. Hola amigos y amigas de Polar TV. En esta ocasión haremos un resumen y una reseña del libro de superación personal Un grito desesperado del autor mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Antes de empezar, recuerda que en la descripción del video dejaré los nombres de los personajes para mayor facilidad. El libro tiene 19 capítulos y cada uno de ellos contiene una valiosa lección filosófica y moral. El libro empieza con una carta. Se trata de una pareja. El esposo era un consejero profesional y la esposa era una profesora de idiomas. Ambos iban a tener un tercer hijo, pero lo perdieron porque uno de los alumnos golpeó el vientre de la profesora, ocasionándole un aborto. Después del aborto, la pareja decidió abrir un colegio para niños problemáticos llamado Instituto Becker. Luego del primer capítulo, la historia la empieza a narrar el personaje principal, Gerardo, un adolescente problemático con una familia disfuncional. La historia empieza cuando Raúl, el hermano de Gerardo, se va de casa luego de haber sido expulsado del colegio por tener relaciones sexuales en el baño. La familia de Gerardo es muy disfuncional y su padre es un doctor que suele ser muy agresivo y violento. Gerardo odia al director del colegio y se aprovecha para entrar a su oficina y robar sus portafolios. El director del colegio se llama Tadeo Yolza. Cuando Gerardo abre el portafolio del director,
encuentra muchas hojas escritas con consejos para padres, para trabajadores, citas bíblicas, textos psicológicos de autoayuda y cartas personales. El contenido del portafolio es tan valioso que Gerardo decide fotocopiarlo y entregárselo de nuevo al director. A la mañana siguiente, Raúl, el hermano de Gerardo, aparece borracho en el colegio armando un alboroto y luego desaparece en un auto misterioso. En ese momento, el director llama a Gerardo a su oficina para explicarle lo sucedido, y ahí es donde Gerardo descubre que Raúl fue el causante del aborto de la esposa del director. Gerardo no podía sentirse peor. Su hermano se había ido de casa, su padre se ponía cada vez más inestable, su madre era una mujer ausente y su hermanita menor era demasiado joven para entender lo que estaba pasando. En una ocasión, el director Yolza va al salón de Gerardo para hablar con los estudiantes acerca de la importancia de la humildad y de cómo los jóvenes tienen que amar a sus padres más que nadie en el mundo. Es ahí donde Gerardo empieza a cambiar su vida. El director Yolza le dice a sus alumnos: quiere a tus padres como son, perdónalos porque son humanos, ámalos porque ellos te aman más que a nadie en el mundo y respétalos porque son la autoridad que Dios puso para ti. En esa misma conferencia, Gerardo conoce a Sajian, una chica de 16 años muy atractiva que está interesada en él. Además, Sajian es amiga de Raúl y saben dónde está el hermano mayor de Gerardo. Esa misma noche, Gerardo va a buscar a su hermano a la ciudad de Guanajuato, pero descubre que Raúl no estaba por ninguna parte y la madre de un compañero de Raúl le dice que ya se había devuelto a su casa un día antes. Gerardo quería ser el primero en recibir a su hermano, pero como el director Yolza lo había invitado a él y a Sajian a una conferencia llamada Mensaje Urgente de Superación Familiar, no pudo asistir al regreso de su hermano. En la conferencia para padres de familia, el director Yolza da las 5 leyes para dirigir un hogar estable y explica que para ser mejores como padres primero tenemos que ser mejores personas para poder dar un buen ejemplo a nuestros hijos. El director da consejos sobre el amor en pareja, el amor en familia y el amor propio, y empieza a explicar las 5 leyes que tú mismo puedes leer ahora en pantalla. En un momento de la conferencia, llegó el padre de Gerardo muy desesperado. El padre de Gerardo Ahí pudimos observar la parte de por qué es una novela didáctica y esta parte de la enseñanza que nos da esta misma